En 2010, Fallout New Vegas se presentó como algo más que un simple videojuego. Fue una carta de amor a los fanáticos de la saga Fallout, que ansiaban profundidad narrativa, decisiones significativas y un mundo más vivo. Creado por Obsidian Entertainment, el título no solo revitalizó la franquicia, sino que marcó un estándar que Bethesda aún no ha logrado alcanzar. Aunque para algunas personas es Fallout 3 quien debería tener la cara de este caso en vez de New Vegas. Pero la realidad es que las dos opciones son válidas. How lucky can one guy be? I kissed her and she kissed me. La trama principal se sitúa en el desierto del Mojave, una región devastada por una guerra nuclear, donde la supervivencia no es un derecho, sino un privilegio. Asumes el papel de Courier, un mensajero que tras ser balaceado y dado por muerto, busca respuestas y venganza en un mundo lleno de facciones rivales, misterios oscuros y dilemas morales que pondrán a prueba tus principios. Cuando te adentres en el desierto del Mojave, al momento notas que es un lugar vivo y lleno de contrastes. Por un lado están las luces brillantes de New Vegas, que prometen fortuna y peligro, pero por otro lado están los pueblos desolados y las ruinas irrelladas, que prometen terror o una muerte segura. El mundo abierto de New Vegas está diseñado con una atención al detalle que es impresionante. Cada ubicación tiene un propósito, ya sea enriquecer la narrativa o sumergirte más en el ambiente posapocalíptico. Y créanme que sabes meterte muy bien en el ambiente, porque uno de los aspectos que me encanta del juego es la forma en que tus decisiones afectan al equilibrio del poder del Mojave. Me explico, las facciones principales no son simplemente buenos o malos, sino que tienen motivaciones complejas que reflejan dilemas reales. Por ejemplo, la Legión de César, liderados por el brutal César, representan el orden a través de la opresión. ¿Es aceptable sacrificar la libertad por la estabilidad? También está la RNC, o sea, la República de Nueva California. Aunque se presentan como los héroes, su expansión recuerda a los imperios coloniales, así que ¿son realmente mejores que sus rivales? Y también está Mr. House y su visión de New Vegas, básicamente un genio tecnológico con planes de dominación capitalista. Pero ¿será lo que el futuro del Mojave necesita? Tus elecciones no solo determinan el final del juego, sino también reflejan tus propios valores y creencias. Y gracias a eso su narrativa brilla por su capacidad para abordar temas profundos, como la lucha por el poder, la moralidad en tiempos de crisis y el significado de la identidad. Incluso las misiones secundarias, que en otros juegos pueden sentirse como tareas de relleno, aquí están cargadas de implicaciones emocionales y éticas, como el dilema de Vaughn, una misión que te obliga a investigar un oscuro secreto de una pequeña comunidad y tomar una decisión que cambiará las vidas de las personas de ahí para siempre. O la historia del Vault 11, un refugio que muestra lo peor de la humanidad y te deja reflexionando sobre el precio de la supervivencia. Esto es porque el núcleo de New Vegas está en su compromiso con la libertad del jugador. Puede ser un héroe, un villano despiadado o algo intermedio. Tus decisiones tienen un impacto tangible en el mundo y las consecuencias de tus acciones se sienten en cada rincón del Mojave. Pero bueno, podrías decir que esto también lo tienen los demás Fallout. Aunque Fallout 3 y Fallout 4 son juegos notables, New Vegas destaca por su enfoque en la narrativa y las elecciones, que por alguna razón aquí se sienten más significativas. Mientras otros títulos de la saga se centran más en la exploración, New Vegas ofrece una profundidad que se podría considerar distinta. Aclaro que explorar el yermo del Mojave también es una experiencia increíble. No porque ofrezca más profundidad significa que la exploración sea mala. Cada lugar tiene un propósito narrativo, ya sea una cueva con un culto olvidado, un polo fantasma o una estación de tren abandonada. La recompensa no siempre es una arma poderosa, a veces es simplemente una historia que te hace pensar sobre el mundo que estás recorriendo. Pero ojo, aunque Fallout New Vegas es considerado por muchos una obra maestra, no estuvo exento de problemas, ya que en un inicio y hasta la fecha puedes encontrar NPCs flotando en el aire, o toparte con misiones que se rompen y muchas cosas más. El juego presentó una buena cantidad de bugs al momento de su lanzamiento. Estos problemas, aunque frustrantes, en su momento se han convertido en parte de su encanto. Además, tuvieron que utilizar el motor Gamebryo, ya envejecido en 2010, y eso limitó algunas de las ambiciones técnicas de Obsidian, pero la riqueza narrativa del juego compensó cualquier carencia técnica, más aparte de la rejugabilidad que te da hace que perdones todos sus errores. Ey, alto, ¿ven a este man de aquí? Él se hizo miembro de este canal, por lo que le creció 5 centímetros más su plantita, así que si quieres que tu plantita crezca grande y fuerte como la de Ángel, hazte miembro del canal, tendrás insignias de Undertale, emotes monitos y otros beneficios. Bien, seguimos con el video. Otra cosa importante que debo mencionar es el sistema de karma, que
no solo mide tus acciones, también influye cómo el mundo te percibe. Pero aquí no es tan simple como ser bueno o malo. Ayudar a una facción puede significar traicionar a la otra, ya que tus decisiones a menudo tienen consecuencias ambiguas, que te hacen cuestionar si estás haciendo lo correcto. Fallout New Vegas no es solo un juego, es una declaración de lo que Obsidian Entertainment puede lograr. A pesar de tener un tiempo de desarrollo limitado, el estudio logró crear una obra maestra que se destaca por su narrativa, sus personajes y su inmersión. Es un recordatorio de que un buen diseño de juego no depende únicamente del presupuesto, sino de la pasión y el talento de sus desarrolladores, cosa que en Fallout 4, si bien no es un mal juego, con el potencial que tiene pudo ser mucho más, algo que el mod de Fallout London dejó en claro. Y pues Fallout 76 será tema para otro video, pero por lo menos creo que se entiende mejor porque a pesar de los años, Fallout New Vegas sigue siendo considerado uno de los mejores RPGs. Su enfoque en la narrativa, las elecciones significativas y la profundidad del mundo han influido en numerosos juegos posteriores. Títulos como The Outer Worlds o incluso Cyberpunk 2077 ha tomado notas del legado que dejó este juego. Y más allá de su jugabilidad, es una obra que invita a la reflexión. Las facciones, las historias y los entornos del juego están cargados de críticas al capitalismo, la codicia y el abuso de poder. Cada decisión que tomas es un recordatorio de cómo la humanidad lucha por sobrevivir, a menudo repitiendo los errores del pasado. Fallout New Vegas no es solo un videojuego, es una experiencia que redefine lo que un RPG puede ofrecer. En un género donde muchas historias tienden a sentirse lineales o predecibles, New Vegas brilla con su profundidad narrativa, su compromiso con la libertad del jugador y su capacidad para sumergirte en un mundo que se siente vivo, a pesar de que este está devastado. Cada elección que haces tiene peso, cada interacción tiene un propósito, y cada personaje, desde los aliados más cercanos hasta los enemigos más despiadados, contribuyen a una trama que es tanto personal como monumental. No es solo un juego sobre sobrevivir en un yermo radioactivo, es una reflexión sobre el poder, la moralidad y las consecuencias de nuestras decisiones, todo envuelto en una aventura épica y adictiva. Lo que hace que Fallout New Vegas sea tan especial no es solo su historia o sus mecánicas, sino cómo te hace sentir parte de ese mundo, ya que hoy en día pocos juegos logran capturar esa sensación de pertenencia, de que tus acciones, por pequeñas que sean, pueden cambiar el destino de todo un yermo. Es un recordatorio de que incluso en un mundo destrozado por el apocalipsis, aún queda espacio para la humanidad, para la esperanza y para la lucha por lo que creemos correcto. Si aún no has explorado el Mojave, este es el momento perfecto para hacerlo, porque en Fallout New Vegas no solo juegas, vives una historia que nunca olvidarás. Y tampoco deberías olvidar de ver los videos que se te están mostrando en pantalla, porque están bastante buenos. Créeme que no te vas a arrepentir.